¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, hoy otro jueves más vamos a tratar el tema de la ley penal tributaria con el doctor Gastón Miani. Él ya estuvo con nosotros en otra oportunidad hablando temas relacionados con derecho tributario porque él es especialista en derecho tributario. Así que bueno, vamos a ver si podemos... A ver, ahí está Gastón. Bueno, Gastón, pedime entrar a vivo. Ahí estoy aceptando. A ver, ya acepté. ¿Cómo les va, colegas? Tanto tiempo. Bueno, ahí está. Ah, hola, Gastón, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Bien, bien. Bueno, un gusto escucharte. La igualmente. verdad que qué bueno qué bueno que pudimos hacer conexión rápida. Estaba comentando a los colegas que se están conectando que vamos a vas a hablar sobre ley penal tributaria, que ya habías estado con nosotros hablando sobre otros temas. Y bueno, vas a hablar sobre aspectos los más relevantes, ¿no?, de esta ley. Ahí estoy viendo un poco los títulos que me mandaste sobre la diferencia entre evasión simple, evasión agravada. ¿Vos me escuchás bien? Sí, 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 tenía un problema con el auricular, pero a esto. ¿Ustedes me escuchan? ¿O me escuchás? Sí, sí, está perfecto. Justo, Bien, justo, se ok. ve bien, se escucha bien. Vamos sin Eh, auricular. Bueno, y uno de los temas que me estaban preguntando ya antes de comenzar era sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, otro de los temas que vas a hablar. Bien, Bueno, si querés comenzar, puedes hacerlo, yo ya te presenté y perfecto. te vuelvo a agradecer por tu participación en el grupo profesional. Como te decía ayer, no lo vamos a hacer en vivo en la editorial, desde la editorial, porque es muy difícil llegar. Hay mucha movilización porque está enfrente del Palacio de Justicia. Entonces, a las 3 de la tarde es un horario tremendo. Por ahora lo suspendimos, pero por ahí más adelante lo podemos volver a hacer, ¿no? Por ir en algún Ningún horario más problema, temprano. No, no sé, tendremos que buscar. Así que seguro. Gastón, te agradezco mucho y bueno, cuando quieras podés estructurar como vos quieras la charla. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer, digo, no solo venir a hablar, sino también conectarme para escuchar a todos los expositores que van pasando por acá, que realmente es un espacio muy, muy bueno, muy ameno, es una charla de café entre profesionales que realmente a mí por lo menos me sirve mucho, ¿no? Estar, A digo, todos. de un lado o del otro, así que muchísimas gracias. Y de hecho, estaba recordando que la última vez que había estado conectado como expositor fue justo durante la pandemia y que Sí, habíamos hablado del aporte solidario, ¿sí? Que era en ese momento era uno de los temas súper calientes que sí, estábamos, digo, transitando, que es sí. este impuesto, y que bueno, si bien parece que pasó un montón de tiempo, no fue tanto, y durante todo este tiempo sobre este tema también, digo, ha habido mucha litigiosidad, mucha jurisprudencia, y que en algún momento también podríamos llegar a conversar. Pero bueno, Podríamos sí, retomarla, la charla, a ver qué sí, pasó después. totalmente. Totalmente, totalmente. Así que bueno, pero si te parece, Isa, vamos a hacer primero un pantallazo, ¿sí? Como una pequeña introducción a la ley penal tributaria, sobre todo para aquellos colegas que están conectados y que quizás no están familiarizados bien con este régimen. Digo, por lo menos muy rápidamente para poder ubicarnos, ¿sí? De qué estamos hablando, cuáles son los parámetros que establece esta norma, ¿sí? Que establece distintas responsabilidades que quizás que estamos acostumbrados a ver en materia, digo, comercial, materia civil, ¿sí? Incluso en materia tributaria que no sea penal, ¿no? Que son principios totalmente distintos. En primer lugar, bueno, la ley penal tributaria, que ahora es el régimen penal tributario de la ley 27430, que es una ley que entró en vigencia a fin del año 2017, pero nosotros tenemos una ley penal tributaria desde la década del 90 hasta ahora que
se fue, digo, modificando cada 4 o 5 años, que quizás, digo, la primera década duró más la ley, pero después, a partir de los 2000, del año 2000, fue modificándose periódicamente, pero siempre guardó, digo, la misma estructura, ¿sí? Esta Sí, es una ley que tiene, por un lado, todos los delitos tributarios y por otro lado los delitos de la seguridad social. Digo, no es solamente una ley penal impositiva, sino que dentro de la ley también resguarda los recursos de la seguridad social. Entonces, eso es bien, como un dato importante. Eh, por otro lado, la ley lo que hace es catalogar, sí, a los delitos de evasión según la calificación, si estamos hablando de evasión simple o evasión agravada. Y después, en un ratito, vamos a comentar bien qué se entiende, digo, por evasión, pero simplemente para sí, quedarnos, sí, con el título, la ley distingue, ¿sí? Si estamos hablando de evasión simple, impositiva, porque le da una pena de prisión que es de 2 a 6 años, ¿sí? Y establece un monto mínimo o se le llama una condición objetiva de punibilidad, es decir, por debajo de esta cifra no es delito. Por más que estemos no, hablando de la misma conducta, ¿sí? De la misma acción, pero si el tributo supuestamente evadido es inferior a 1,5 millones de pesos por impuesto y por año, ¿sí? Es decir, es una condición anual, ya sea que el impuesto sea anual o sea un impuesto mensual, y hay que tomar, digo, los 12 últimos periodos mensuales. Si anualmente, ¿sí? El impuesto evadido no supera el 1,5 millones de pesos, para la ley penal no tiene nada que reprochar, digo, no se va a perseguir ese delito. Para que se bien, persiga esta evasión, tiene que superar este umbral del 1,5 millones de pesos. Eh, a su vez, como les decía, está dividido en delitos de evasión simple y evasión sí, agravada. En cuanto a la evasión agravada, es la misma conducta, nada más que el legislador quiso, digo, otorgar una pena mucho más alta, porque va de los 3 años y medio de prisión a los 9 años, aquellos delitos de evasión que superen los 15 millones de pesos, ¿sí? Es decir, esa barrera, en vez de ser de 1,5 millones, va a ser 15 millones de pesos anuales. Y también si para la configuración de delito se utilizan medios que que el legislador considera peligrosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se pena con evasión agravada la utilización de facturas apócrifas, ¿sí? Y el monto no tiene que superar los 15 millones, con que supere el 1,5 millones de pesos, pero si se utiliza facturas apócrifas para perfeccionar este ilícito, entonces vamos a estar dentro de una figura de evasión agravada. Lo mismo si se interpone una persona física o una persona jurídica que oculta al verdadero dueño, ¿sí? El verdadero dueño, es decir, el verdadero contribuyente. Entonces, esa interposición de una persona física o jurídica también es considerada un medio que agrava, ¿sí? La figura de evasión. Otras figuras agravadas tienen que ver con la utilización fraudulenta de beneficios, ¿sí? Es decir, si para gozar de una exención, por ejemplo, ¿sí? Eh, hice una maniobra ardidosa, ¿sí? Falsa, por ejemplo, acompañé documentación falsa para poder utilizar un un régimen beneficio de tributario por beneficio, eso, una exención, entonces claro, eso también es una figura agravada. Entonces, hasta ahora tenemos, por lo que dijimos, un delito de evasión simple, un delito de evasión agravada, ¿sí? Hay delitos agravados específicos, uno que es muy importante porque es muy usual, ¿sí? Uno de los más usuales por los cuales las empresas son imputadas, que es el delito de apropiación indebida de los recursos tributarios, que también lo vamos a ver qué pasa en materia de seguridad social, que es el famoso, sí, agente de retención, ¿sí?
cuando las empresas tienen que actuar como agente de retención de impuestos y retienen el impuesto, pero no le ingresan dentro de los 30 días corridos del vencimiento. Entonces, esto también, ¿sí?, se considera que es una figura agravada de evasión. Entonces, Bien. esto es el pantallazo, si querés, de lo que son los delitos tributarios, de evasión tributaria. Sí. A su vez, hay un espejo a esto, que son los delitos de la seguridad social, ¿sí? Con respecto a la seguridad social, existe también el mismo, ¿sí?, esquema. Delitos de evasión simple, que tienen que ver justamente, ¿no?, con no ingresar los recursos de la seguridad social. También existe un piso, ¿sí?, que son de 200.000 pesos anuales, ¿sí? Ah, Perdón, mensuales, porque ah, en seguridad social se mide por pedidos mensuales. Entonces, en la medida que no supere este piso de 200.000 pesos, no, ¿sí?, se configura el delito. Y las penas de prisión también son iguales que en las tributarias. Evasión simple, 2 a 6 años. Evasión agravada, 3 años y medio a 9. También existe esta figura de la apropiación indebida de los recursos eso de la te iba a seguridad preguntar. social, ¿En qué porque, consiste esa figura? porque esta figura es muy, pero muy, muy trizada en los tribunales, digo, porque es el famoso empleador que le retiene las cargas sociales al empleado, ¿sí?, y no las ingresa, ¿sí? Mm, Entonces, ¿por qué es una figura agravada? Porque obviamente se está quedando con un dinero que no es propio, ¿sí? Si el empleador le retiene, ¿sí?, eh, las cargas sociales al empleado y no las ingresa, se están financiando con un dinero que es ajeno. Lo mismo pasa con la apropiación indebida de las retenciones impositivas. Digo, hasta acá, digo, tenemos un pantallazo rápido, digo, de las dos. Eso es lo que pasó con Oil Combustibles, ¿no? Que retenía el dinero que era para el fisco y compraba empresas, ¿o no? ¿Algo de eso? Exactamente, Y después, exactamente. bueno, no. Esta es la figura, ¿sí?, por la cual fue imputado, ¿sí? Después, la ley establece otros delitos fuera de este mapa que es específico, por un lado los tributarios, por otro lado, ¿sí?, de la seguridad social, delitos comunes a ambos que tienen que ver con, por ejemplo, la insolvencia fiscal fraudulenta. Es decir, aquel que, sabiendo, ¿sí?, que tiene un reclamo específico tributario de la seguridad social, ¿sí?, se insolventa a los efectos de, digo, perjudicar, ¿sí?, al Estado. Esto es una figura también específica, agravada en el sentido de que, perdón, la misma pena que la evasión simple, pero tiene un tratamiento, digo, totalmente distinto dentro de la ley. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la simulación dolosa de la cancelación de las obligaciones fiscales, ¿sí? Aquel que presenta, ahora es más difícil porque es todo digital y no se presta tanto, pero en las viejas épocas, en donde había que ir al banco y te ponían el sellito del banco, ¿sí?, para Sí, decir que estaba pago, hubo muchos casos en donde se adulteraban esos sellos y uno decía, no, mirá, yo pagué, acá te muestro el sellito de que pagué el IVA, ¿sí? Y resulta sí. que ese pago era adulterado. Entonces, existe una figura también que prevé esta situación. Y por otro lado, las disposiciones generales tienen que ver con esto que hablábamos un poco al principio, que después vamos a profundizar, con la responsabilidad, ¿sí?, de los directores, gerentes, socios gerentes, mandatarios, administradores de empresas. También la responsabilidad de los profesionales, especialmente en esta materia con los responsables, los Los profesionales en contadores, ciencias económicas, exactamente. claro. Entonces, ¿por qué? Porque con su intervención, ¿sí?, pueden facilitar la comisión del delito. Entonces, Claro. tienen un tratamiento específico. Eh, y ¿Y la eh, responsabilidad de las personas jurídicas?
La La, responsabilidad penal, la- la responsabilidad de las personas jurídicas, que está tratada también junto con la responsabilidad de los directores, que ahora vamos a charlar de eso. Y por último, ¿sí? La extinción de la acción penal, ¿no? Que esto vamos a hablar un poco sobre cuáles son las distintas alternativas. Digo, esto fue por lo menos para ir calentando, digo, sí, cuál es un pantallazo, ¿sí? De cómo está estructurada la la norma. norma. Sí, sí. Si te parece, digo, empecemos a ver algunos temas que tengan que ver con, por ejemplo, con la evasión. ¿Qué se considera, sí, evasión? Porque, a ver, ¿Qué es la existe, evasión? claro, porque sí, existe esta, viste, a veces este miedo, ¿sí? De decir, uy, si no pago, si presento la declaración jurada, pero tengo un problema económico, financiero y no pago, ¿sí? La declaración jurada de IVA a fin de mes, la declaración jurada de ganancia, ¿voy a tener un problema penal? Y la respuesta es no, porque digo, la ley no trata de perseguir, ¿sí? Deudas impositivas, no es prisión por deuda, ¿sí? Sino lo que se trata de perseguir es cuando hay una maniobra, ¿sí? Ardidosa, pues la ley habla de ocultaciones maliciosas, ¿sí? Tendientes a defraudar, ¿sí? Al Estado, a las arcas del Estado. Entonces, tiene que haber esta conducta ilícita en donde hay una planificación, ¿sí? Para defraudar. Sí, sí. Eh, y ahí entran en juego, digo, muchísimas dudas, por ejemplo, porque hay contribuyentes, hay empresas, personas físicas que, si bien no están elucubrando para hacer una estafa, ¿sí? Al Estado, pero sí están planificando, porque hay un principio que es que nadie está obligado a pagar más de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, si el contribuyente, con las normas legales que tiene a su disposición, ¿sí? Y sin hacer uso, sin hacer un mal uso de esas normas legales o un uso abusivo, ¿sí? Estructura su negocio para pagar la menor cantidad de impuestos que se pueda, eso no es una evasión, ¿sí? Y esto, algunos ejemplos muy claros de esto son, por ejemplo, la Argentina firmó muchos convenios para evitar la doble imposición con otros países. Entonces, muchas empresas, sobre todo las empresas multinacionales, tratan de estructurar sus negocios en lugares donde la Argentina tenga un convenio para evitar la doble imposición. ¿Por qué? Porque de esa manera va a tributar menos. Es decir, por ejemplo, un negocio en donde una empresa argentina tiene que pagar regalías, ¿sí? a su casa matriz por utilización, por ejemplo, de derecho de propiedad intelectual. Si lo hace a través de un convenio, si de un país que no tiene convenio, va a pagar una, una alícuota menor que si lo hace a través de un país donde no tiene convenio. Ahora, ¿es esto un delito? Es decir, ¿es un delito de evasión esta planificación? Por supuesto que no, pero digo, es una línea bastante delgada porque, bueno, lo que no hay, lo que la ley y la jurisprudencia en esto digo, ha sido muy rigurosa, es no hacer un abuso. Es decir, una cosa es Claro. estructurar un negocio legal, legítimo, ¿sí? Y otra cosa es utilizar las herramientas que te da de la ley de manera, digo, abusiva, ¿eh? Por ejemplo, cuando en realidad estoy estructurando un negocio con una sociedad en Uruguay, pero esa sociedad es simplemente una sociedad, sí, de papel, porque no existe, pero solamente la tengo porque obtengo un beneficio fiscal. Claro. Entonces, eh, es muy importante esto de analizar realmente de qué hablamos cuando hablamos de evasión, ¿sí? Porque realmente muchas veces estamos caminando en una cornisa en donde, bueno, no es lo mismo evadir que eludir, ¿no? Uno puede eludir el impuesto, lo cual no es una conducta ilícita, porque paga la menor cantidad de impuestos posible en la medida que utilice las herramientas legales Claro. eh, que estén disponibles. Entonces, esto es importante. Y después, otra cuestión importante, digo, más allá de qué consiste la acción de evadir, es
¿Qué tipo de impuestos es el que esta ley está protegiendo? ¿Sí? Cuando hablamos de evasión de impuestos, la ley penal tributaria aplica tanto a los impuestos nacionales como a los impuestos provinciales. Esto es importante porque muchas veces tenemos la creencia de que la ley penal tributaria es solamente para los impuestos que recauda la FIP, ¿sí? Estamos hablando de IVA, ganancias, ¿sí? Bienes Bienes personales. personales, claro. Y no, también la ley penal tributaria se aplica para los impuestos provinciales, especialmente, digo, impuestos sobre los ingresos brutos. Hay muchas Claro. causas iniciadas por los fiscos provinciales respecto de la evasión del impuesto sobre los ingresos brutos. Ujú. Entonces, también digo, tengamos en cuenta esto, que es no solamente impuestos nacionales, sino también impuestos provinciales. Y como les decía antes, eh, para, para medir este piso, ¿sí? Para saber si estoy debajo del 1,5 millones de pesos, lo tengo que mirar por impuesto. ¿Mm? No es que Mm. si el tipo me viene y hace un reclamo de una diferencia entre por IVA y por ganancias, tengo que superar el 1,5 millones por impuesto y por ejercicio anual. ¿Sí? Así Bien, que sí, 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 estos sí. dos son Está muy parámetros claro. importantes. Eh, Perfecto. Hablamos de qué se considera evasión. Me parece que es importante hablar de esta figura de la apropiación indebida, ¿sí? Sí. De los recursos de la seguridad social y también de los recursos tributarios. Eh, es una figura peligrosa porque, como les decía antes, la esencia es que estamos administrando dinero o fondos que son ajenos, ¿sí? Ya sea Bien. el agente de retención de impuestos que retiene a sus clientes el IVA, el ingresos brutos, ¿sí? Y no los deposita, o el empleador que retiene las cargas sociales y no las deposita, está de cierta manera, digo, defraudando no solamente al fisco que no lo está ingresando, sino a un tercero, ¿sí? Por eso Mm. es que tiene un tratamiento especial. Y vamos a ver después que lo más gravoso de esta figura es que no permite, como si lo permite quizás en los delitos de evasión simple o agravada, eh, poder extinguir la acción con el pago, ¿no? En la mayoría de los delitos uno tiene la posibilidad de salirse del proceso penal yendo y pagando lo que el fisco dice, más los intereses, y un pago total incondicional. Sí. En el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, los recursos tributarios, específicamente están excluidos de esta posibilidad. Entonces, por más que vaya el agente de retención o el empleador, ¿sí? Vaya y deposite, ¿sí? Tardíamente lo que el fisco está reclamando, la causa penal continúa. El delito Esos se son los de extingue. seguridad, los de seguridad social. Los dos, tanto la apropiación indebida de los recursos tributarios, es decir, el agente de retención de Ah, impuestos, bueno, como, con razón le hicieron a hoy una ley especial de moratoria para que bueno, pueda pagarlo. Es una bueno, excepción a la ley, entonces. bueno, es decir, justamente, esta es una figura, ¿sí? Que no permite el pago, la extinción de la acción penal propia de la ley penal tributaria para poder extinguirla. Después, obviamente, y lo vamos a charlar después, sabemos que existen regímenes específicos, las moratorias que estamos acostumbrados a escuchar, y que cada 3 o 4 años tenemos una moratoria o un blanqueo especial. Sí. Esas moratorias permite, ¿sí? Regularizar y extinguir cualquier tipo de delitos de la ley penal tributaria, ¿sí? Pero Mm. no la propia ley penal tributaria que establece un mecanismo específico de extinción de la acción penal. Mm. Eh, Bien, con respecto a la responsabilidad penal, porque un poco ya hemos hablado, el delito de evasión, si me estás escuchando, se me congeló la imagen. A mí, no, vos te estoy escuchando perfecto. ¿Vos?
¿A mí? Ahí se congela un poco, pero bueno, mientras vos me escuches, si me escuchen Sí, todos los demás, se escucha perfecto. perfecto, perfecto. Bien, entonces, en cuanto a la responsabilidad penal, ¿sí? Es muy importante que esta ley establece, eh, hola, ¿me escuchás, Isa? Escucho. Bien, con, en beneficio de una persona jurídica, ¿sí? Los que Sí. van a ser imputados, ¿sí? O los que se va a aplicar la pena de prisión, es a los directores, socios, gerentes en caso de las SRLs, a los administradores de patrimonio, ¿sí? A los Sí. mandatarios. Entonces, en realidad lo que está diciendo la ley es a cualquier persona que detente, ¿sí? La función de tomar la responsabilidad, ¿sí? Sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, ¿quién es el que eh, tiene la función de decidir si ingresa o no ingresa las obligaciones tributarias? Entonces, a esa persona es que la ley le impone, ¿sí? Las penas de prisión. Pero por otro Mm. lado, el problema no se terminó ahí, porque la persona jurídica también es posible de sanción, ¿no? Mucho se ha hablado este último tiempo, estos últimos años, ¿sí? De la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque estamos acostumbrados que digo, la responsabilidad penal en principio siempre cae sobre una persona física, ¿no? Todo Sí, este persona paradigma humana. cambió, ¿sí? En estos últimos años, y la ley penal tributaria ya venía recogiendo, digo, este criterio y sanciona también a la persona jurídica. ¿Y cuál ¿Cómo la es la sanciona? sanción? ¿Cuál es la Bueno, sanción? ¿Cómo la a ver, sanciona a la persona jurídica? ¿cuál es la sanción más grave para una persona jurídica? La cancelación de la ¿Sí? inscripción en IJ. Digo, Claro, esa, la manda a liquidar, a disolver, digamos. exactamente. Otro tipo de sanciones, por ejemplo, suspensión total o parcial de las actividades, es una especie de clausura, ¿sí? Mm. Eh, ¿Por un tiempo per- determinado? exactamente, ¿sí? Pérdida, suspensión de beneficios, vamos a suponer que es una empresa que gozaba de ciertos, ¿sí? Beneficios, ciertas subvenciones, por ejemplo, entonces se le suspenden esos beneficios que No. recibía. Eh, También puede ser una publicación del extracto de la sentencia, para que todo el mundo, digo, para que tome estado público, ¿sí? Que esta empresa, digo, participó de este tipo de delitos. Digo, es más una condena de ejemplificación social, ¿no? Lo vemos mucho en defensa del consumidor, que a las empresas, ¿no? que son Sí, imputadas, condenadas, sí. además digo, de El daño reparar. punitivo. Sí. Claro, además de eso, tienen que publicar edictos al- Ah, sí, 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 sí. tomando estado público que fueron condenadas, ¿no? Acá también, Sí. digo, existe esa posibilidad. Entonces, por un lado, tenemos la responsabilidad de la persona jurídica, por otro lado, tenemos la responsabilidad de el director o la persona que realmente detente, ¿sí? El poder de tomar las decisiones de la empresa. Ahora, Mm. y acá es donde nos tenemos que empezar a preguntar, ¿no? ¿Hasta dónde juega esta responsabilidad? Porque O sea, ¿qué lo que defensa no, tienen los directores claro, o los eso, socios? ¿Cuál es la defensa para deslindar responsabilidad que se puede invocar? no, Porque supongo que no por ahí un pueden, director externo no es lo mismo que un director que es socio, ¿no? Sí, es parte de la sociedad. Puede ser un accionista que pueda ser presidente de la empresa, o también puede ser alguien externo, puede ser un director externo tal vez. ¿Está relacionado con eso, las diferencias o es indistinto si es socio o no socio, en el que primer lugar, ejerce? sí, lo que tenemos que dejar claro es que esta disposición, ¿sí? De la ley no implica que en materia penal tributaria rige la responsabilidad objetiva, ¿sí? Es decir, no por el hecho automático de ser director de la sociedad y va a ser responsable penalmente por
los delitos tributarios de la sociedad. Esto es importante, ¿no? Porque si no caemos en un sistema muy parecido a lo que rige, no sé, en materia de egresas societaria o materia tributaria, no penal, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados en materia tributaria, por ejemplo, que ARBA, cuando hay una determinación de deuda, notifica tanto a la persona física como a los directores en manera simultánea, y los hace responsables de manera simultánea, y por suerte, hace poco, digo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional, digo, justamente por la, por el carácter objetivo de la responsabilidad que se le quiere dar a esta norma. No pasa lo mismo en Ah, materia penal. ¿podés repetir de nuevo porque se quedó como congelado? La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo que Declaró la ahí se cortó. declaró la inconstitucionalidad de la norma provincial, ¿sí? Que establece la responsabilidad. Entonces, eso es en materia tributaria, o, patrimonial o sancionatoria, pero no, en materia penal tributaria, de ninguna manera puede ser imputado, ¿sí? Una persona si no es realmente culpable en el sentido de que haya intervenido en la operación, ¿sí? Entonces, hay algo que rige en materia penal, y digo, esto es muy de la dogmática, digo, de la teoría del delito, de que una persona puede ser imputada en la medida que fue la que provocó un riesgo no permitido, ¿no? Entonces, manejar o administrar las obligaciones fiscales de una compañía, sin duda es un riesgo. En la medida que ese riesgo, ¿sí? Lo administre de manera adecuada y legal, entonces no va a tener ninguna consecuencia. Ahora, cuando el administrador de la sociedad, llámese director, llámese socio gerente, llámese la persona física que es titular de una explotación unipersonal, a lo que busca la ley es a la persona que en los hechos realmente toma las decisiones, ¿sí? Entonces, es importante este concepto, porque es el que tiene, ¿sí? La posibilidad de controlar el hecho. Entonces, eh, es importante que tengamos en cuenta esto, que para poder ser imputado, ¿sí? Entonces, esta persona tuvo que crear un riesgo no permitido. ¿Qué es esto de un riesgo no permitido? A ver, para ponerlo en ejemplos más prácticos. Si nosotros vamos conduciendo en una avenida donde el límite de velocidad es 60 kilómetros por hora y yo voy por debajo de esa velocidad, vamos a decir que estoy asumiendo un riesgo, porque salir a la calle a manejar es un riesgo, pero es un riesgo permitido, porque estoy por debajo de la velocidad máxima. Si yo excedo, ¿sí? Esa velocidad, ya voy a asumir un riesgo no permitido, y cualquier consecuencia que pueda originarse, ¿sí? Por mi accionar, lo que va, Sí. obviamente, voy a ser responsable porque yo incursioné en un riesgo no permitido y esto me habilita la ley a mí a imputarme. En materia de responsabilidad de los presidentes y directores es exactamente lo mismo, ¿sí? En la medida que el presidente, director, socio gerente, administrador, ¿sí? Eh, haya dado la posibilidad, haya, ¿sí? Abierto o permitido, ¿sí? Una maniobra ardidosa desde el punto de vista fiscal, puede ser imputado. Ahora, ¿qué pasa cuando este presidente, vamos a suponer, un directorio de una empresa multinacional? ¿Sí? Es Sí. muy difícil que un director de una empresa de una gran, ¿sí? Envergadura esté en el detalle, en el día a día del cumplimiento de todas las obligaciones de la empresa, llámese laborales, llámese impositivas, no sé, en materia ambiental. ¿Por qué? Porque obviamente tiene personas a quienes les delega, ¿sí? Este tipo de responsabilidades. Entonces,
una de las formas de poder deslindarse de la responsabilidad a los directivos es poder probar, ¿sí? Que ha confiado, que ha deslindado su responsabilidad en alguien que tiene la aptitud para el cargo. Es decir, si yo como directorio, ¿sí? Contraté a un personal idóneo en materia tributaria, que es el que administra, ¿sí? El cumplimiento de las obligaciones fiscales, entonces con esa delegación, que es lo que se llama en materia de imputación penal el principio de confianza, es decir, el principio de confianza significa que yo delegué y confié en una persona que tenía la capacidad para hacerse cargo del cumplimiento de esa obligación. Entonces, si hay un incumplimiento, va a ser de él y no del director. Ujú. Este es el punto principal, ¿sí? En donde tenemos que hacer foco para poder llevar adelante una defensa desde el punto de vista del director. Porque desde el punto de vista de las normas societarias, no queda en duda que el directorio es el que toma las decisiones. No podemos decir, el directorio no toma las decisiones. El directorio toma las decisiones, por lo tanto el directorio en principio debería haber sabido. Ahora, ¿cuándo se produce una excepción a este principio? Cuando la persona y la persona que legalmente le corresponde tomar la decisión ha delegado, ¿sí? Esa función en una persona que tiene que ser idónea, porque ahí después digo, vemos en muchos casos esta trampa de que digo que yo delegué la función en fulanito de tal, y cuando la justicia va y le toma declaración a fulanito de tal, resulta que es una persona que apenas sabe leer y escribir. Entonces, Mm, mal podría haberse hecho cargo de las funciones, ¿sí? Tributarias de cumplimiento cuando no tiene, digo, la instrucción necesaria para hacerlo. Entonces, sí, es importante a la hora de establecer una, una estrategia, esto de poder determinar cuáles son las funciones, ¿sí? De los funcionarios de la empresa. Y esto está muy relacionado con un tema que hoy está muy en boga, que es el tema del compliance, ¿no? ¿Qué es el compliance? sí, sí. Es La norma esto, de cumplimiento efectivo, claro. claro, ¿qué es el compliance? Es establecer, ¿sí? Las funciones que tiene que cumplir cada uno dentro del organigrama de la empresa, ¿a los efectos de qué? De que cada uno se haga responsable, ¿sí? De sus obligaciones y que esto no impacte en el management general de la empresa o en la empresa Claro. misma. ¿Eh? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿por qué hoy hay todos estos procedimientos, estos manuales, en donde si un empleado o un funcionario de la empresa detecta, ¿sí? Que hay una irregularidad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Levantar la mano y denunciarlo. Entonces, en la medida que el empleado o el funcionario lo haya denunciado, lo haya puesto en aviso y el directorio o el management de la empresa hayan tomado cartas sobre eso, es decir, hayan accionado, ¿sí? Para resolverlo como corresponde, entonces la responsabilidad se encuentra limitada, ¿sí? Entonces, no es lo Claro. mismo el accionar, ¿sí? De un presidente de una compañía en donde deja que todo suceda, ¿sí? Ya sea, Claro. ya sea porque ha tomado la decisión, ¿sí? Para que las cosas se administren de esa manera, o porque no las quiere ver, que respecto de aquel que ha establecido, ha delegado las funciones y a cada uno le ha fijado, digo, cuáles son las pautas o los parámetros sobre los cuales puede, ¿sí? Ejercer su trabajo. Bien. Obviamente que hay situaciones en donde es muy difícil que un director no conozca. Digo, hay Mm, situaciones, por ejemplo, eh, no es lo mismo, ¿sí? Una empresa que no ha depositado en términos las cargas sociales porque al encargado, ¿sí? De impuestos se le pasó, ¿no? O se le traspapeló el vencimiento, no lo tuvo en cuenta, que eh, una empresa que habitualmente se financia, ¿sí? Con las sí, cargas sociales no ingresadas. Entonces,
no puede argumentar, es muy difícil argumentar para un director de que no ha Y, tenido conocimiento de eso y que no era parte de su injerencia. ¿Sí? y Gastón, decime, ¿y una empresa que está pasando por un mal momento económico financiero, que no ha tributado las cargas sociales u otro tipo de impuestos por esa misma situación, puede llegar a tener un problema de evasión fiscal o puede argumentar que a raíz de la situación, por ejemplo, estas empresas que ahora están, los gremios las tienen ahí detenidas que no pueden trabajar, y bueno, esas empresas no van a poder pagar sus impuestos o se van a empezar a atrasar porque no están produciendo. Eh, ¿Se pueden exonerar por eso? O sea, ¿cómo es el tema? ¿Pueden plantear algún Bueno, tipo de... la primera respuesta es sí, pueden tener un problema penal. Ahora, una vez, digo, dentro de la investigación penal, entiendo que hay muchísimas herramientas que defensa que tendrían en estas empresas para demostrar que en realidad no cumplieron, no porque no querían cumplir, sino porque no tenían la posibilidad de cumplir. Yendo al caso Claro, que vos decís, es decir, es de público conocimiento que estas empresas hoy no están pudiendo ni siquiera, producir, ¿sí? Producir. Entonces, claro. lo primero que tienen que demostrar es si quizás ni siquiera pudieron retener, porque es muy probable de que estas empresas estén pagando los sueldos, digo, netos a puchitos, como hemos visto muchas veces en este tipo de situaciones, o lo hemos visto durante la pandemia, donde las empresas Sí, iban tratando de cumplir quincenalmente con el pago de los sueldos, y a gatas terminaban de pagarle el sueldo neto. Entonces, por más que en el recibo de sueldo, porque esto, digo, la trampa que hay acá es que cuando uno liquida los sueldos, ¿sí? En el recibo directamente, digo, aparece cuál es el importe de los aportes patronales y las contribuciones del empleador que supuestamente fueron retenidas, pero eso, una cosa es lo que figura en el recibo y otra cosa es la realidad. Digo, si nosotros podemos bueno, mostrar contablemente que la empresa no tenía esos fondos, que apenas pudo pagar, ¿sí? Esa parte proporcional de, de los sueldos. Entonces, primero lo que vamos a tener es que no hubo delito porque no hubo retención, no me quedé con nada que no era propio. ¿Sí? mm, Segundo lugar, si lo retuve, ¿sí? Porque quizás sí, sí pudo retenerle, ¿sí? Y con ese dinero realmente se financió, hemos visto casos en donde la jurisprudencia exoneró a las empresas porque estaban en un estado de necesidad. Es decir, ¿qué significa estar en un estado de necesidad? Es cuando las empresas tienen que decir entre dos, ¿sí? Bienes jurídicos, entre le pago al al fisco, operario, ¿sí? sí. No, Ah, al fisco, sí, ¿le sí. pago al fisco o sigo produciendo? ¿Sí? Porque si le pago al fisco, ¿sí? Estas cargas, no puedo comprar la materia prima para seguir operando, por ejemplo. Entonces, en la medida que yo lo pueda demostrar, es posible en la defensa poder introducir esto de un estado de necesidad. ¿Sí? Mm, Eh, sí, 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 sí. entonces, Y eh, escúchame, ¿y no presentar una declaración jurada de impuestos se puede considerar un ocultamiento malicioso? este es un Eso, tema que claro, es un tema realmente, digo, que está dando mucha discusión, digo, hay muchísima jurisprudencia encontrada, ¿sí? En los tribunales, porque nosotros hablábamos, ¿no? Que la evasión puede darse por un ardid, ¿sí? Por un engaño, por una ocultación maliciosa. Entonces, ¿se puede considerar que es ocultar, no presentar la declaración jurada? Algunos tribunales, ¿sí? Consideran que sí, que la no presentación es una forma de ardid. Otros tribunales, y en este caso yo adhiero a esa postura, consideramos que la no presentación por sí misma no puede configurar un ocultamiento, porque para que haya una denuncia penal y para que se configure el delito tiene que estar el impuesto, digo, determinado.
Entonces, si el impuesto nunca se llegó a determinar, va a haber otros problemas. Es decir, no es que el contribuyente se impune, sino que va a tener que un procedimiento donde el fisco le va a determinar el impuesto, va a tener que ingresar los intereses, va a tener que pagar las multas, pero no se materializó, ¿sí?, el ilícito, porque yo no presenté ninguna declaración en donde estoy poniendo dentro de esa declaración el supuesto ardid, ¿sí? Entonces, es una cuestión compleja. Hoy los tribunales, te digo eso, están divididos, ¿sí? Y creo que va a dar para mucho. Si te parece, porque ya estamos a Sí, sí, sí. 15:45, Si querés me terminar con gustaría, algún tema, me así, gustaría, sí, avanzá me para... gustaría cerrar Sí, con uno dale, de los últimos temas, que es el tema de la extinción de la acción penal, que es uno de los temas que hoy dale. también son los que más se está discutiendo, porque como yo te comentaba antes, la propia ley penal tributaria permite, ¿sí?, extinguir, esto significa salir del proceso, que se me dicte el sobreseimiento, ¿sí?, con el pago total e incondicional, me dice la ley. Es decir, tengo que haber pagado en forma total e incondicional. ¿Cuáles son los límites que tiene este beneficio? Es que, en primer lugar, se aplica por única vez. Es decir, por eso se le llama la bala de plata, ¿sí? Ah, Entonces, si yo tengo una causa penal tributaria, está bien, puedo zafar una vez yendo y pagando. Ahora, en la segunda que me agarren, no lo puedo, ¿sí? Entonces, claro. esa es la primera limitación. La segunda es que la puedo ejercer en un periodo de tiempo determinado, que es dentro de los 30 días de que me citan a indagatoria. Entonces, Mm, no puede ser en cualquier momento, ¿sí?, del proceso. Si ya estoy en juicio oral, ¿sí?, no puedo, ¿sí?, solicitar la extinción por este punto. la bala de Y plata. claro, la plata. Y el otro aspecto es que, como decía antes, no es para todos los delitos, porque queda excluido lo que es apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social y de los recursos tributarios. Entonces, vemos muchas causas hoy en trámite en los tribunales orales por la apropiación indebida de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque no puedo extinguirla con el pago. Ahora, esto no significa que ya está, se quedó ahí, no tengo otra posibilidad. ¿Por qué? Porque el Código Penal, ¿sí?, sí prevé otras dos posibilidades. Y lo que se discute es si esas dos posibilidades también se les pueden aplicar a los delitos. Una es la probation, ¿sí? La probation, como sabemos, es también una forma de suspender el juicio en la medida que yo cumpla las pautas de conductas que me fija el juez. Estas pautas de conductas pueden ser una tarea comunitaria, ¿eh? Vemos Mm, muchos juicios penales que, porque el imputado, ¿sí?, se acoge a una probation, termina haciendo tareas comunitarias para que se dicte su sobreseimiento. Entonces, la primera pregunta, ¿se puede aplicar la probation en materia tributaria? Bueno, súper discutido. ¿Por qué? Porque el mismo artículo del Código Penal, que es el artículo 75, dice que no se aplica, ¿sí?, la probation ni para los delitos aduaneros ni para los delitos tributarios. Entonces, mm. si el propio código me dice que no se aplica, ¿de qué estamos discutiendo? Bueno, la jurisprudencia, sin embargo, fue declarando inconstitucional, ¿sí?, esta limitación de la probation, porque considera que es una situación, digo, discriminatoria, ¿no? Porque muchos imputados por otros delitos o por los delitos tributarios terminan sobreseídos, ¿sí?, por pago, por ejemplo, a través de moratorias, ¿sí? Y es injusto que no puedan, ¿sí?, ser sobreseídos por la aplicación de la probation. Mm. Eh, y después, en la práctica, digo, lo que vemos es que los tribunales orales son muy permeables o están realmente a favor de otorgar proveyos en materias tribunales, por lo menos los tribunales orales en lo penal económico, es decir, en Capital Federal. De hecho, la propia fiscalía, porque uno de los requisitos que se pide es que la fiscalía esté de acuerdo, la fiscalía lo otorga su consentimiento,
Pero después, cuando la AFIP, como parte querellante, apela ante la Cámara de Casación tiene un criterio más restringido. Hay algunos, muy pocos, ¿sí?, jueces de la Cámara que consideran que sí, la mayoría considera que no. Y por No. último, está el otro método, la otra forma de extinción de la acción penal, que también está en el Código Penal, que es el de la reparación integral. ¿Sí? ¿Qué Mm. es esto de la reparación integral? Este instituto, ¿sí?, que fue incorporado en el Código Penal, fue incorporado porque hubo una reforma a nivel procesal muy importante, que es la reforma del Código Procesal Penal Federal. ¿Eh? Desde el año 2019, ¿sí?, en materia de delitos federales, se aplica este Código Procesal Penal Federal. Hoy está vigente en su plenitud en algunas jurisdicciones, por ejemplo en Salta y Jujuy, en donde cambió totalmente el paradigma del juicio, porque es muy parecido a lo que pasa con el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, porque es el fiscal el que sigue la instrucción de la causa, el juez simplemente es una parte neutral entre la acusación, ¿sí?, y la imputación, y rigen principios totalmente distintos que sí se aplican a todo el país y que tienen que ver con esto de la justicia restaurativa. Es decir, el nuevo Código Procesal Penal Federal no tiende, ¿sí?, como objetivo a punir o perseguir, sino lo que tiende es a restaurar el orden social. Mm. Entonces, es por eso que se incorporó también este inciso al Código Penal, en donde una de las formas de extinción es la reparación del daño. Mm. Si el contribuyente, entonces, repara el daño pagando el impuesto más los intereses, ¿sí?, más alguna otra, ¿sí?, cuestión, porque la reparación del daño no es solamente a la FIP, sino también a la comunidad. Vemos que en Mm. muchas causas los contribuyentes lo que hacen es ofrecen pagar el impuesto, los intereses y además ofrecen donaciones hacia una fundación, ¿sí?, o Mm. obras comunitarias para poder resarcir a la comunidad el daño que causó. Mm. Muchos jueces, sobre todo a nivel del Tribunal Oral, consideran de que es posible extinguir la acción penal con este resarcimiento. Nuevamente, cuando esto llega a la Cámara de Casación, el criterio es más restrictivo. Pero bueno, creo que hay todo un cambio de paradigma en este sentido, y sobre todo, ya me comprometo a cerrar, ¿sí?, y a no extenderme más, eh, porque la ley penal tributaria, digo, en esto tenemos que sincerarnos, es una ley recaudatoria. Digo, por más que sea una ley penal, ¿sí?, en la práctica es una ley recaudatoria porque ¿qué hace la ley penal tributaria? Me impone una coacción, ¿sí?, para que yo vaya y pague, o para que el Estado cada 3 o 4 años saque una moratoria y me diga, mirá, si vos no te metes a la moratoria, va a venir la ley penal tributaria, ¿sí?, y vas a tener pena de prisión. Entonces, lo que vemos es que la gran mayoría de las causas penal tributarias o se terminan, ¿sí?, archivando por sobreseimiento por pago bajo moratoria. Y cuando no tengo moratoria, tengo estas institutos que acabo de decir, la probation, la reparación. Entonces, en definitiva, lo que tiende la ley penal tributaria, ¿sí?, no es a reprimir, sino que es a recaudar. Si lo que tiende es a recaudar, entonces me parece que coincido con estos criterios en donde se le tiene que dar la posibilidad al imputado a que previo pago y previa reparación pueda quedar fuera del proceso. Pero bueno, esto es simplemente una opinión personal, pero bueno, veo que de a poco este es el criterio que se está instaurando en los Se tribunales. está imponiendo ese criterio entonces. Totalmente, totalmente. Bueno, espero haber sido Y claro. No sé si no, hay alguna excelente, pregunta excelente. o Además nos duda. quedamos con más ganas de seguir preguntando, pero vamos a cortar por el tiempo que tenemos en el grupo Bien, profesional y seguramente vamos a convocarte para otra oportunidad para ver un poco lo que habíamos hablado el año pasado sobre el impuesto a la solidaridad, ¿no? El impuesto perfecto. solidario era, El el aporte, impuesto el a la aporte riqueza, ¿no? solidario. El El impuesto aporte solidario. solidario.
a ver Sí. qué está pasando con eso y te vamos a volver a llamar. Así que muchas gracias, Gastón. No. Y la verdad que el Grupo Profesional y Ediciones D&D están muy, muy contentos de haberte tenido. Muchísimas gracias, Gracias. realmente, bueno, para mí, como ya dije antes, es un placer y estoy a disposición para que nos volvamos a conectar y a charlar. Te cuento que queda grabado tu charla, para aquellos que quieren volver a escucharla por Muy alguna bien. duda que tengan, a través del canal de YouTube de Ediciones D&D, y también en la cuenta de Instagram de Grupo Profesional se sube el video, y aquellos que quieren hacer preguntas y después por ahí con el tiempo vos las ves en las redes, por ahí si podés las podés contestar, ¿sabes? Perfecto, Bueno, perfecto. Y gracias. aprovecho si querés, Sí, como último, para invitarlos a también al que le interesa, sí, si puede, puede consultar mi página web, ¿sí? sí, gastonmiani.com.ar, y también ahí perfecto. tienen mucho material de esto que hemos conversado, y de hecho también si puedo voy a subir esta misma charla, ¿sí? Dale, o sea, www.gastonmiani.com.ar. miani.com.ar. Perfecto. Y bueno, sí, ya te mando el video si lo subís. Listo, muchas gracias. Bueno, un beso, Gastón, que sigas Chao, bien, chao. gracias. Hasta luego, chao, chao.